Algo no encajaba en el relato del pastor más querido de la ciudad sobre la muerte de su propia hija. Una noche lluviosa. Una iglesia respetada. Una familia perfecta. Hasta que un grito desgarrador rompió el silencio para siempre. El día que Lily Walker murió, todos en nuestra pequeña comunidad creyeron la historia del trágico accidente. Todos, excepto yo. Como detective con 20 años de experiencia. En los próximos capítulos, descubrirás la impactante verdad detrás de una fachada de santidad. Te llevaré por un viaje donde nada es lo que parece, donde los secretos más oscuros se esconden tras las paredes sagradas de una iglesia, y donde una adolescente valiente pagó el precio más alto por buscar la verdad. Esta no es solo otra historia de misterio. Es un relato sobre coraje, traición y la búsqueda implacable de justicia. Una historia que te hará cuestionar cuánto realmente conocemos a aquellos en quienes más confiamos. Antes de comenzar este viaje juntos, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas plenamente no era quien decía ser? Tu experiencia podría resonar más de lo que imaginas con lo que estás a punto de descubrir. Prepárate para sumergirte en la verdad detrás del silencio. Una historia que comenzó con una muerte, pero que revelará mucho más sobre los vivos. Dale like si estás listo para descubrir la verdad, y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta impactante historia. El espejo del baño estaba empañado por el vapor de la ducha, pero el reverendo Thomas Walker no se molestó en limpiarlo. Prefería ver su reflejo distorsionado mientras ajustaba meticulosamente su corbata negra con dedos que no dejaban de temblar. Las profundas ojeras bajo sus ojos azules contaban la historia de noches interminables donde el sueño se había convertido en un lujo inalcanzable. En el bolsillo de su camisa, el delicado collar de plata de Lily pesaba como plomo contra su pecho, un recordatorio constante que se negaba a abandonar. El aire en la casa pastoral estaba cargado de ese silencio peculiar que solo sigue a las tragedias, ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. A través de la ventana del baño, podía ver a los miembros de su congregación comenzando a llenar los bancos de la iglesia del Buen Pastor. Vestían de negro, como cuervos congregándose bajo el cielo gris de aquella mañana mexicana. Algunos llevaban flores, otros, fotografías de Lily. «Thomas, es hora», llamó Marta desde el pasillo. Su voz, antes melodiosa y cálida como una tarde de verano, ahora sonaba hueca, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de ella. El sonido de sus pasos vacilantes sobre el piso de madera delataba su propia lucha por mantener la compostura. «Un minuto más, querida», respondió él, ensayando por enésima vez la expresión de dolor que había perfeccionado durante la última semana. Sus ojos se detuvieron en la pequeña cruz de oro que colgaba de su cuello, un regalo de la congregación por sus 15 años de servicio. ¿Cuántos secretos podía guardar un hombre de Dios antes de que el peso lo hundiera? En la iglesia, Elena Ramírez ya ocupaba su lugar en la primera fila. A sus 16 años, la mejor amiga de Lily se había convertido en una sombra de lo que era. Sus ojos marrones, normalmente brillantes y vivaces, estaban enrojecidos e hinchados, pero mantenían una intensidad inquietante. Sus dedos no dejaban de jugar con el brazalete de la amistad que Lily le había regalado apenas 2 días antes del accidente, una pieza tejida con hilos de colores que ahora parecía contener todos los secretos del mundo. El detective Miguel Herrera se deslizó discretamente por una de las puertas laterales, eligiendo un asiento en la última fila. 20 años en la policía le habían enseñado que las coincidencias raramente existían, especialmente cuando involucraban a figuras públicas tan respetadas como el reverendo Walker. Sus ojos experimentados registraban cada detalle, la forma en que Marta Walker se aferraba a su bolso como si contuviera su última conexión con la realidad, la manera en que el diácono Carlos Méndez evitaba mirar directamente al altar donde la foto sonriente de Lily presidía la ceremonia, los susurros apenas contenidos de los feligreses que se preguntaban por qué no habría un ataúd abierto. El órgano comenzó a tocar una melodía suave y melancólica, llenando el espacio sagrado con notas que parecían cargar el peso de todas las preguntas sin respuesta. Thomas emergió de su oficina, caminando con paso medido hacia el púlpito. Su mano derecha se deslizó inconscientemente hacia el bolsillo de su camisa, donde el collar de Lily descansaba como un secreto ardiente. «Estamos reunidos hoy», comenzó, su voz profesional apenas traicionando un temblor, «para recordar a mi amada hija, Lily Walker». Elena cerró los ojos con fuerza,
sus manos apretando el brazalete hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía cosas que nadie más sabía, cosas que Lily le había confiado en susurros urgentes y mensajes cifrados. El peso de esa verdad amenazaba con ahogarla. Desde su posición estratégica, el detective Herrera observaba cómo las grietas en la fachada perfecta de los Walker comenzaban a mostrarse, tan sutiles como telarañas bajo la luz correcta. Había aprendido a lo largo de los años que la verdad, como el agua, siempre encuentra un camino para salir a la superficie. Era solo cuestión de tiempo y paciencia. Martha Walker se sentó rígida en su banco, sus ojos fijos en la fotografía de su hija. En ella, Lily sonreía con esa mezcla de inocencia y determinación que la caracterizaba, su largo cabello rubio capturando la luz del sol de una tarde que ahora parecía pertenecer a otra vida. ¿Cuánto tiempo puede una madre cargar con el peso de los secretos antes de que su corazón se rompa por completo? El servicio conmemorativo continuó, una procesión de rostros y voces que hablaban de una Lily Walker que todos creían conocer. Pero mientras las palabras de consuelo y los recuerdos compartidos llenaban la iglesia, 4 personas guardaban silencio, cada una cargando una pieza diferente de una verdad que amenazaba con destruir los cimientos mismos de aquella pequeña comunidad. 2 semanas antes del servicio conmemorativo que destrozaría los cimientos de la comunidad, el sol de la mañana se filtraba por los amplios ventanales de la preparatoria San José. Lily Walker caminaba por los pasillos junto a Elena Ramírez, sus pasos resonando contra el linóleo gastado. Su largo cabello rubio, idéntico al de Martha, captaba la luz fluorescente como un halo, creando una imagen que Elena más tarde recordaría con dolorosa claridad. «No puedo seguir guardando esto», Elena, murmuró Lily, su voz apenas audible sobre el bullicio de estudiantes que las rodeaban. Su usual confianza había sido reemplazada por una inquietud que no le sentaba bien, como un vestido prestado que no terminaba de ajustar. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el collar de plata que su padre le había regalado en su último cumpleaños, el mismo collar que pronto descansaría en el bolsillo de la camisa del reverendo Walker. Elena apretó el brazo de su amiga, sintiendo la tensión que emanaba de ella como ondas de calor. «¿Estás completamente segura de lo que viste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. En 15 años de amistad, nunca había visto a Lily tan alterada. «Tan segura como que el sol sale cada mañana», respondió Lily, deteniendo sus pasos junto a su casillero. Sus ojos verdes, heredados de Thomas, escanearon el pasillo antes de continuar. Los documentos, las fotografías, todo está ahí, escondido en el último cajón del escritorio de papá, detrás de las Biblias que guarda para regalar. En ese mismo momento, a pocas cuadras de distancia, el reverendo Walker mantenía una acalorada discusión con el diácono Carlos Méndez en su oficina de la iglesia. El despacho, normalmente un refugio de paz y contemplación, parecía más pequeño esa mañana, como si las paredes se estrecharan con cada palabra no dicha. «Las donaciones no pueden simplemente desaparecer, Thomas», insistía Carlos, su voz mezclada con preocupación y una decepción que intentaba, sin mucho éxito, mantener a raya. 15 años como mano derecha del pastor le habían ganado el derecho a hablar con tal franqueza. «La gente confía en nosotros. Son sus ahorros, sus esperanzas, el dinero que apartan de sus propias necesidades para la obra del Señor». Thomas se pasó una mano por el rostro, un gesto que se volvería frecuente en las semanas siguientes. «Todo tiene una explicación, Carlos. Solo necesito tiempo para arreglar las cosas». Sus ojos se desviaron hacia la fotografía familiar que presidía su escritorio. Él, Martha y Lily en el último retiro de la iglesia, todos sonriendo bajo el sol del verano anterior. ¿Cuánto había cambiado en tan poco tiempo? Mientras tanto, en el patio de la escuela, Lily y Elena compartían su almuerzo en su banco habitual, bajo el viejo roble que había sido testigo de tantas conversaciones adolescentes. Esta, sin embargo, era diferente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena, partiendo distraídamente su sándwich en pedazos cada vez más pequeños. «¿Se lo has dicho a tu mamá?». Lily soltó una risa amarga que no le sentaba bien. «¿Mamá?». Ella vive en su propio mundo de negación. Creo que parte de ella sospecha algo, pero... Su voz se apagó mientras observaba a un grupo de niños jugando en las canchas cercanas. ¿Sabes qué es lo peor? No es solo el dinero. Hay algo más, algo que hace que todo esto parezca pequeño en comparación. En la iglesia,
Carlos observaba a Thomas a través del vidrio de su oficina, recordando al joven pastor que había llegado a la comunidad 15 años atrás, lleno de ideas y energía. ¿En qué momento las cosas habían comenzado a torcerse? Cuando las pequeñas concesiones se habían convertido en secretos inconfesables. El diácono sacó su teléfono y marcó un número que había estado contemplando llamar durante días. Tras 3 tonos, una voz profesional respondió: Departamento de Policía, Detective Herrera al habla. Carlos cerró los ojos, pensando en Lily, en la congregación, en las consecuencias de sus próximas palabras. Detective, creo que necesito reportar algunas irregularidades financieras en la iglesia del Buen Pastor. La tarde caía sobre la ciudad como un manto de presagios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En su habitación, Lily guardaba documentos en una carpeta que escondería bajo su colchón, sin saber que nunca tendría la oportunidad de usarlos. En su oficina, Thomas realizaba llamadas frenéticas, intentando mantener a flote un barco que ya hacía agua por todos lados. Y en una cafetería alejada del centro, el detective Herrera tomaba notas mientras escuchaba la voz temblorosa del diácono Carlos, sintiendo que las piezas de un rompecabezas siniestro comenzaban a tomar forma. La noche caía sobre la casa pastoral cuando Martha Walker subió las escaleras hacia la habitación de su hija. Los escalones de madera crujían bajo sus pies, un sonido familiar que ahora parecía cargar el peso de todos sus presentimientos. El murmullo de un llanto ahogado la guió hasta la puerta entreabierta de Lily, donde la luz de una lámpara de escritorio proyectaba sombras danzantes contra la pared. Lo que encontró dentro hizo que su corazón se detuviera por un instante. Su hija, sentada en el suelo junto a la cama, rodeada de papeles esparcidos como hojas caídas en otoño. Documentos bancarios, fotografías, recibos, todos contaban una historia que Martha había intentado ignorar durante años. Una historia que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. ¿Cómo pudieron? La voz de Lily temblaba, mezclando rabia y dolor en partes iguales. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Thomas, brillaban con lágrimas contenidas. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera, mamá? Martha se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. Las fotografías esparcidas por el suelo mostraban lugares que no debería conocer, personas con las que Thomas nunca debería haberse reunido. Los estados de cuenta revelaban transferencias que no tenían explicación legítima. Las cosas no son tan simples como parecen, cariño, intentó explicar Martha, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella misma. ¿Cómo explicar años de silencio cómplice? ¿Cómo justificar haber elegido la estabilidad sobre la verdad? En ese mismo momento, Elena compartía sus preocupaciones con el detective Herrera en la cafetería Don Pedro, un establecimiento lo suficientemente alejado del centro como para evitar miradas indiscretas. El aroma a café recién hecho y pan dulce no lograba disipar la tensión que flotaba entre ellos. Lily ha estado actuando diferente desde hace semanas, explicó Elena, revolviendo nerviosamente su chocolate caliente sin probarlo. Dice que encontró algo grande, pero tiene miedo de hablar. Nunca la había visto así, detective. Lily siempre ha sido la valiente de las dos. Herrera tomaba notas mentales mientras escuchaba. Años de experiencia le habían enseñado que los detalles más pequeños a menudo eran los más importantes. ¿Ha mencionado algo específico sobre lo que encontró? Solo fragmentos, respondió Elena, recordando las conversaciones susurradas en los pasillos de la escuela. Habla de documentos en el despacho de su padre, de fotografías que no deberían existir. Pero hay algo más, algo que la asustó tanto que ni siquiera a mí me lo ha querido decir completamente. De vuelta en la habitación de Lily, Martha se había sentado en el suelo junto a su hija, las evidencias de años de engaños esparcidas entre ellas como un abismo infranqueable. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Lily levantó una fotografía particular, una que Martha nunca había visto. No es solo el dinero de la iglesia. Hay algo más oscuro aquí, algo que papá ha estado ocultando durante años. Algo que involucra a personas que creíamos conocer. Martha tomó la fotografía con manos temblorosas, y por primera vez en años, sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía por completo. La imagen mostraba algo que cambiaba todo, algo que explicaba los viajes repentinos de Thomas,
las llamadas a medianoche, el dinero que aparecía y desaparecía sin explicación. «Oh, Dios mío», susurró Marta, y su mundo, ya precario, terminó de desmoronarse. En la cafetería, el detective Herrera se inclinó hacia adelante, su taza de café olvidada. «Elena, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Crees que Lily está en peligro?» Elena miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en la creciente oscuridad. El brazalete de la amistad que Lily le había dado pesaba en su muñeca como una promesa. «Detective», respondió finalmente, su voz apenas un susurro, «creo que todos lo estamos». Mientras tanto, en su despacho de la iglesia, Thomas Walker recibía una llamada que haría que su cuidadosamente construido castillo de mentiras comenzara a tambalearse. El nombre en la pantalla de su teléfono era uno que había esperado no ver nunca más. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen que nadie estaba preparado para enfrentar. Y en medio de todo, una adolescente con demasiados secretos se preparaba para tomar una decisión que cambiaría el destino de todos. El sobremanila llegó al escritorio del diácono Carlos Méndez una mañana particularmente fría. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía precisa que no reconoció. El peso del sobre en sus manos le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Dentro, encontró lo que más temía: fotografías y documentos que confirmaban sus peores sospechas sobre el manejo de los fondos de la iglesia. Entre ellas, una nota manuscrita que hizo que su corazón se detuviera por un instante: «Pregúntale a Lily Walker». Carlos se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de 15 años de lealtad derrumbándose sobre sus hombros. Las fotografías mostraban reuniones secretas, transferencias bancarias sospechosas y algo más, algo que iba más allá del simple desfalco de fondos. En una de las imágenes, reconoció el rostro de personas que no deberían estar conectadas con un hombre de Dios. Mientras tanto, en la residencia Walker, la cena familiar se desarrollaba en un silencio tan denso que podría cortarse con cuchillo. Marta movía la comida en su plato sin probarla, sus pensamientos perdidos en la conversación que había tenido con Lily horas antes. Thomas observaba a su hija con una mezcla de amor y temor, consciente de que el tiempo se le agotaba. El collar de plata de Lily brillaba bajo la luz del comedor, como un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. «¿Vamos a hablar sobre lo que encontré?», preguntó finalmente Lily, su voz firme a pesar del miedo que Carlos había notado en sus ojos durante el último servicio dominical. El tintineo de los cubiertos se detuvo abruptamente. «No hay nada de qué hablar», respondió Thomas, pero sus ojos decían otra cosa. Marta observó el intercambio con el corazón encogido, recordando la fotografía que había visto en la habitación de su hija, aquella que cambiaba todo. En su oficina del departamento de policía, el detective Herrera expandía su mural de investigación. Las palabras de Elena resonaban en su mente mientras conectaba hilos entre fotografías, reportes financieros y testimonios. «Algo que la asustó tanto que ni siquiera a mí me lo ha querido decir completamente», había dicho la mejor amiga de Lily. ¿Qué podría ser tan terrible como para asustar a una adolescente que nunca había mostrado miedo? El teléfono de Carlos vibró sobre su escritorio. Un mensaje de texto de un número desconocido. «La verdad no permanecerá oculta por mucho tiempo. Lily no es la única que sabe». Sus manos temblaron mientras marcaba el número del detective Herrera, pero la llamada fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose a su oficina. Thomas Walker entró sin llamar, su presencia llenando la pequeña oficina como una sombra. «Carlos, viejo amigo», su voz sonaba casual, pero había un filo en ella que el diácono nunca había notado antes. «¿Has recibido algo interesante en el correo hoy?». En casa de los Walker, Lily se encerró en su habitación después de la cena. Sus dedos teclearon frenéticamente en su teléfono. «Elena, necesito que guardes algo por mí. Es importante. No confío en nadie más». El brazalete de la amistad en su muñeca parecía pesar 1 tonelada. Marta, en la cocina, sostenía el teléfono contra su oído con manos temblorosas. «Necesito tu ayuda», susurró al auricular. «Mi hija está en peligro, y creo que mi esposo». Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. El detective Herrera observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, las luces comenzando a encenderse en el crepúsculo.
Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas, una del diácono Carlos, otra de Martha Walker y una tercera de un número privado. La tormenta que había estado gestándose durante semanas estaba a punto de desatarse. En su despacho, Thomas Walker miraba fijamente la fotografía familiar en su escritorio, aquella tomada en tiempos más felices. Su mano se deslizó hacia el cajón inferior, donde una pistola esperaba junto a las Biblias que guardaba para regalar. «Todo lo que he hecho», murmuró para sí mismo, «ha sido para proteger a mi familia». Pero mientras la noche caía sobre la ciudad, las mentiras se entrelazaban cada vez más apretadamente, y la verdad, como un depredador paciente, esperaba el momento perfecto para saltar. La luz de la luna se filtraba por la ventana de Lily mientras empacaba una mochila con manos temblorosas. Cada movimiento era calculado, silencioso, como si el menor ruido pudiera despertar los secretos que dormían en aquella casa. La memoria USB que colgaba de su cuello, oculta bajo su sudadera, contenía toda la verdad que había logrado recopilar durante semanas de investigación sigilosa. Elena la esperaba en el parque, ese mismo parque donde habían compartido tantos secretos adolescentes que ahora parecían triviales en comparación. El mensaje en su teléfono era claro: «Trae la carpeta roja de tu padre. Sé que la tienes. Es nuestra única prueba». Lily había respondido con un simple «ya voy. No llames a nadie más». Desde el pasillo, Martha observaba la puerta cerrada de su hija, dividida entre su lealtad como esposa y su instinto de madre. El peso de la fotografía que había visto esa tarde en la habitación de Lily parecía quemarle el bolsillo del delantal. Una imagen que conectaba a Thomas con personas que no deberían existir en el mundo de un pastor, en lugares que ningún hombre de Dios debería frecuentar. «Por favor, piensa bien lo que vas a hacer», suplicó Martha, su voz apenas un susurro a través de la puerta. El sonido de cremallera cerrándose fue su única respuesta. «Ya lo pensé, mamá», respondió finalmente Lily, y el dolor en su voz era como un cuchillo. «Durante semanas no he hecho otra cosa. ¿Sabes cuántas noches he pasado despierta, tratando de encontrar una explicación que no fuera esto?» En su despacho de la iglesia, Thomas recibía una llamada que lo dejó más pálido que el papel de sus sermones. La voz al otro lado de la línea era familiar, amenazante. «Tu hija tiene las fotos, Thomas. ¿Estás seguro de que va a la policía?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «No podemos permitir que eso suceda», continuó la voz. «Sabes lo que está en juego. No es solo tu reputación la que pende de un hilo». Thomas miró por la ventana de su oficina, donde el diácono Carlos cerraba apresuradamente su auto. El sobremanila que había recibido esa mañana asomaba por su maletín. Demasiadas personas sabían demasiado. En la estación de policía, el detective Herrera organizaba las piezas del rompecabezas. Las llamadas perdidas de esa tarde formaban un patrón: Martha Walker, el diácono Carlos, el número privado. Algo iba a suceder esa noche, podía sentirlo en sus huesos. Lily se detuvo frente al espejo de su habitación, observando su reflejo por última vez. El collar de plata que su padre le había regalado brillaba tenuemente. Con un movimiento decidido, se lo quitó y lo dejó sobre la cómoda, junto a una nota: «Lo siento, papá, pero alguien tiene que decir la verdad». Martha, desde las sombras del pasillo, marcó nuevamente el número del detective Herrera. Esta vez, él contestó al primer tono: «Detective, mi hija está a punto de salir. ¿Tiene pruebas? Pruebas de todo. Por favor, necesito que alguien la proteja. Thomas, él no es quien todos creen que es». La noche se cernía sobre la ciudad como un manto de presagios. En el parque, Elena esperaba, su corazón latiendo al ritmo de cada sombra que se movía. En su oficina, Thomas Walker tomaba una decisión que cambiaría el destino de todos. Y en las calles silenciosas, una adolescente cargaba el peso de una verdad demasiado pesada para sus jóvenes hombros. El reloj marcaba las 11:15 de la noche cuando Lily cerró silenciosamente la puerta trasera de su casa. No vio el auto de su padre estacionado 2 cuadras más allá, ni notó la figura del diácono Carlos observando desde las sombras, su teléfono brillando con un mensaje sin enviar al detective Herrera. La verdad y la mentira estaban a punto de colisionar, y nadie estaba preparado para las consecuencias. La lluvia caía implacable sobre la ciudad aquella noche,
como si el cielo mismo presintiera la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Las gotas golpeaban con fuerza contra el pavimento, creando una cortina de agua que dificultaba la visión. Lily Walker caminaba apresuradamente por las calles desiertas, su mochila pegada al pecho, protegiendo las pruebas que podrían destruir todo lo que su padre había construido. A 2 cuadras de distancia, Thomas Walker seguía el rastro de su hija en su auto negro, manteniendo una distancia prudente. Las palabras de la llamada anterior resonaban en su mente como un martillo: no podemos permitir que llegue a la policía. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, mientras que en el asiento del pasajero, el sobre con las fotografías que había recuperado del despacho de Carlos parecía brillar en la oscuridad. El diácono Carlos, que pasaba casualmente por la zona en su propio vehículo, notó algo extraño en la escena que se desarrollaba frente a él. La figura solitaria de Lily, el auto del pastor siguiéndola sigilosamente, las sombras que parecían moverse con vida propia en los callejones. Su mano temblorosa marcó el número del detective Herrera por tercera vez esa noche. Elena esperaba en el parque, empapada hasta los huesos, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse por encima del rugido de la tormenta. El mensaje de Lily brillaba en la pantalla de su teléfono. 5 minutos más. Tengo todo lo que necesitamos. Pero algo en su interior le gritaba que algo estaba terriblemente mal. En la estación de policía, el detective Herrera se ponía su chaqueta apresuradamente. La llamada de Martha Walker seguía resonando en sus oídos. Por favor, necesito que alguien la proteja. Mientras conducía hacia el parque, recordaba cada detalle de su investigación, cada pieza del rompecabezas que ahora parecía encajar de la peor manera posible. Lily se detuvo en una esquina, mirando nerviosamente sobre su hombro. La memoria USB en su cuello pesaba como plomo, cargada con secretos que iban más allá del simple desfalco de fondos de la iglesia. Las fotografías revelaban una red de conexiones oscuras, reuniones clandestinas y algo más, algo que había hecho que su madre palideciera al verlo. Thomas observó a su hija desde el auto, recordando la nota que había encontrado en su habitación. Lo siento, papá, pero alguien tiene que decir la verdad. ¿Cuándo había perdido el control de todo? ¿En qué momento sus pequeñas concesiones se habían convertido en este monstruo que amenazaba con devorarlo? El eco de un trueno sacudió la ciudad cuando Lily dobló la última esquina hacia el parque. Elena, que la esperaba bajo un árbol, vio primero los faros del auto de Thomas acercándose demasiado rápido. Luego, el chirrido de los frenos. El grito de Lily se mezcló con el rugido de la tormenta. El diácono Carlos, que había estado siguiendo los acontecimientos desde una distancia prudente, vio todo desarrollarse como en cámara lenta. Su teléfono finalmente conectó con el detective Herrera. «Venga rápido. El Parque Central. Es Lily». El detective Herrera recibió la llamada a las 11:47 de la noche, mientras su patrulla atravesaba las calles inundadas. Accidente en la avenida principal. Una víctima. Adolescente. Su corazón se detuvo por un instante, recordando las palabras de Elena en la cafetería: «Creo que todos estamos en peligro». La lluvia continuaba cayendo, lavando las calles, mientras las sirenas comenzaban a romper el silencio de la noche. En algún lugar de la ciudad, Martha Walker sostenía una fotografía con manos temblorosas, su teléfono sonando incesantemente sobre la mesa de la cocina. Y en el parque, bajo la tormenta, una verdad demasiado pesada finalmente cobraba su precio. Los secretos, como la lluvia aquella noche, tienen la capacidad de ahogarnos a todos. Un año había pasado desde aquel funeral que cambió para siempre el rostro de la comunidad. El cementerio local, con sus cipreses meciéndose suavemente en la brisa de la mañana, se había convertido en un lugar de peregrinación silenciosa. Elena Ramírez caminaba entre las lápidas con un ramo de lirios blancos, los favoritos de Lily, mientras el rocío de la mañana humedecía sus zapatos. La tumba de Lily Walker nunca estaba sin flores frescas. Los habitantes del pueblo, aún procesando la magnitud de las revelaciones del último año, mantenían viva su memoria como un símbolo de valentía y verdad. El brazalete de la amistad, ahora desgastado pero aún intacto en la muñeca de Elena, brillaba bajo el sol temprano. Martha Walker había encontrado un propósito inesperado en su dolor. Después de testificar contra su esposo en el juicio que conmocionó a la ciudad, dedicó su vida a ayudar a otros.
El centro de apoyo para víctimas de abuso que había fundado se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que necesitaban encontrar su voz. Cada persona que ayudamos, solía decir Marta a los voluntarios, es un tributo a mi hija. Lily nos enseñó que el silencio puede ser tan peligroso como la violencia misma. El detective Herrera había cerrado oficialmente el caso, pero las consecuencias seguían reverberando en la comunidad como ondas en un estanque. Los archivos que Lily había recopilado no solo habían expuesto la red criminal que operaba bajo la fachada de la iglesia, sino que habían desencadenado investigaciones en otras congregaciones de la región. La Iglesia del Buen Pastor, ahora bajo el liderazgo del diácono Carlos, había experimentado una transformación profunda. Las paredes que una vez guardaron oscuros secretos ahora resonaban con promesas de transparencia y renovación. En la entrada, una placa de bronce capturaba la luz del sol, en memoria de Lily Walker, cuya valentía nos enseñó que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la luz. El collar de plata de Lily, recuperado de la escena del accidente, había sido transformado en un símbolo de esperanza. Marta lo había fundido y convertido en pequeños ángeles que entregaba a cada persona que encontraba el valor de contar su verdad en el centro de apoyo. Thomas Walker cumplía su sentencia en una prisión estatal. Sus días de poder y respeto quedaron atrás como un espejismo en el desierto. Las cartas que escribía, pidiendo perdón, se acumulaban sin abrir en un cajón del escritorio de Marta. Algunas verdades requerían más que palabras para ser redimidas. Elena, ahora estudiante de periodismo, se sentaba frecuentemente en el banco del parque donde debió encontrarse con su amiga aquella noche fatal. Con su laptop abierta y el viejo diario de Lily a su lado, trabajaba en un libro que prometía contar la historia completa, no solo de los crímenes y el encubrimiento, sino del coraje de una joven que se atrevió a enfrentar el mal que habitaba en su propio hogar. Querida Lily, escribía Elena en su diario personal, tu historia no terminó aquella noche lluviosa. Tu verdad sigue viviendo en cada persona que encuentra el valor de alzar su voz, en cada secreto que sale a la luz, en cada injusticia que se enfrenta con coraje. Nos enseñaste que la verdad, como el sol después de la tormenta, siempre encuentra su camino. La comunidad había aprendido una lección dolorosa sobre la importancia de cuestionar, de no dar por sentada la bondad de aquellos en posiciones de poder. Las reuniones dominicales en la iglesia ahora incluían espacios abiertos para el diálogo y la transparencia, un recordatorio constante de que la fe verdadera no teme a la verdad. Y así, mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, bañando con su luz dorada la lápida de Lily Walker, la vida continuaba. Las mentiras habían sido expuestas, la justicia había sido servida, pero el verdadero legado de Lily vivía en los corazones transformados de aquellos que habían aprendido, a través de su sacrificio, que la verdad, aunque puede costar todo, vale todo. La última entrada en el diario de Elena terminaba con las palabras que se habían convertido en el mantra de la comunidad: la verdad nos hará libres, pero primero nos hará valientes. Y mientras esperamos el próximo capítulo de esta impactante historia, les recomiendo estos videos que seguramente les van a interesar. No olviden darle like a este video si quieren más historias como esta, activen la campanita para no perderse ningún capítulo, y suscríbanse al canal para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!